Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, @Elvis con Z Rojas, José, @JoseGeekLML. Y hoy estamos con Boris. ¿Qué más, Boris? Buenas, ¿cómo me les va? Qué dicha estar aquí. Muchas gracias a la mesa de trabajo por invitarme. Boris es @Ceforero en redes. Nosotros estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @PodcastRAH y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. Y hoy vamos a hablar ¿de qué es que era? De memoria, ¿sí? Así. Sí, hoy la historia es lugares de memoria. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Elvis? Hoy vamos a hablar del fichaje del año. El fichaje del año, se puso la 10, Boris. Ni no es Hazard, no es que no hayan convocado a Ramos en la selección, ni que no hayan convocado a Vaca. Nosotros no lo dejamos en la banca cuando vayamos a hablar de videojuegos, ¿no, señor? No voy a ser el chicharito de este podcast. ¡Qué dicha! Porque hoy estamos con Boris de Estúpido Nerd y de hoy el tema es... ¿Qué se siente estar al otro lado de la cortina de hierro de Boris? De librarme del yugo de Juan Dapo. Es interesante. Se respira un aire diferente. No me pegan para que trabaje. Es bien interesante. Me gusta este ambiente. Tenemos plan dental, cubrimos riesgos laborales, todo eso. Sí, muchas gracias. Qué maravilla. Qué cambio de ambiente. Pero por favor no le digan nada del que de verdad le tengo miedo. Mucho. Aquí es cuando vamos a saber si Juan Dapo escucha Random Access History o no. Entonces resulta que Boris en Hoy el tema es habló de los diferentes lugares donde hubo campos de concentración en Latinoamérica y de ahí le salió una idea de hablar de un tema similar aquí en Random Access History. Entonces, pues hoy vamos a hablar básicamente de lugares y espacios de memoria. Primero de más o menos qué entendemos por memoria, luego qué son los lugares de memoria, para que Boris nos ayude con su estilo clásico ya de hoy el tema es, que nos cuente dónde están y por qué están donde están esos lugares de memoria. Entonces, hablemos de historia y memoria, Elvis. Bueno. Y te pregunto a ti, ya así a quemarropa, ¿qué es la memoria? Dígame ya mismo. Depende. Tienes 30 segundos. Depende. Bueno, historia y memoria, ambas son dos formas de acercarse al pasado. Eso es que lo tengan muy, muy claro, ¿no? Son diferentes y ya vamos a hablar un poquito de cuáles son sus diferencias. Ninguna es completamente lineal. ¿Qué quiere decir esto, José? Pues eso quiere decir básicamente que ni la historia ni la memoria se acercan de una sola forma al pasado y básicamente no comprenden el pasado como una sucesión de hechos, sino que cada una tiene sus diferentes niveles de complejidad. Y aquí me parece importante aclarar que la historia debe ser vista como una actividad que hacen todos los seres humanos y que, en palabras de Rafael Samuel, que es un teso y lo amo, es obra de 1000 manos. Es decir, la historia no le pertenece a los historiadores, la historia no le pertenece a una profesión, sino que la historia nos pertenece a todos. Y por eso es que la memoria se parece más a la historia de lo que creemos. Muchos historiadores les van a decir como, no, son completamente opuestas porque la memoria es muy subjetiva y la historia es muy objetiva. Y cuando les digan eso, ríanse porque no, para nada. Ni la historia es subjetiva, ni la memoria es completamente subjetiva. Hagan como Bender. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Okay, pero yo tengo una pregunta para ustedes que son los que saben de esta cosa. ¿La memoria es una parte de la historia o son dos ramas diferentes o cómo juegan entre ellas? Yo diría que ambas hacen parte de el pasado. La historia lo que busca es explicar hechos y procesos del pasado para comprender el presente. Y la memoria, ya vamos a ver de qué trata.
es compleja, es dura, o sea, no es una pregunta sencilla. Por lo que decía José que hay un debate, pero yo creo que se complementan y lo vamos a ver ahorita porque la memoria es una fuerza activa y modeladora que es dinámica y está históricamente condicionada. Desempaquemos eso que acaba de decir Elvis porque es denso. Primero, una de las primeras cosas que deberíamos tener claro es que sí existe la memoria suya, o sea, lo que yo tengo en mi cabeza, pero cuando estamos hablando de memoria en relación a historia, estamos hablando más de un proceso colectivo, de algo social, de algo que si bien puede estar en la cabeza de cada persona, es algo que al momento de activarse y de hacerse, es un proceso social, colectivo. Por lo tanto, pues digamos que es más grande que la suma de sus partes. Es decir, cuando nosotros tres, por ejemplo, no sé, hiciéramos memoria del Bogotazo, el proceso social sería más grande que la simple suma de los recuerdos que tenemos sobre eso, o de lo que sabemos sobre eso. Eso es lo primero, es una actividad colectiva. Ahora bien, ¿qué significa que es dinámica y que está históricamente condicionada? Básicamente, que la memoria se activa en el presente por preocupaciones o problemas o ansiedades de lo que es hoy. Y en eso digamos que a mí me parece que comparte muchas cosas con la historia, porque la historia siempre se hace desde el presente. Y la memoria, como seguramente nos hemos dado cuenta desde el 2020 hasta hoy, se activa desde las preocupaciones del presente. Por eso es que, por ejemplo, se tumban estatuas. Según el contexto en el que se recuerde, se va a recordar algo diferente o con un significado que constantemente está en cambio. O sea, es histórica. Eso básicamente quiere decir que la memoria que tenemos hoy del Bogotazo, por poner cualquier ejemplo, no es que esté haciéndole setup a una historia aleatoria de más adelante. La memoria que tenemos del Bogotazo hoy es muy diferente a la que se tenía hace 20 años y muy diferente a la que se tenía hace 50 años. Porque, de nuevo, las preocupaciones del presente van cambiando y por lo tanto cambia la forma como recordamos. El ejemplo claro está con las estatuas ahora. O sea, Exacto. tumban una estatua porque ya no es ese referente heroico que teníamos, sino que se pone en tela de juicio. Bueno, ¿qué rememoramos de este personaje? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué lo vamos a tumbar? Entonces, de esas preocupaciones del presente es que empieza como a resignificarse la historia de este personaje o su rol dentro de un determinado espacio. La memoria también sirve para narrar identidades compartidas, es decir, nos da como cierto sentido de pertenencia a un lugar. Por eso es que a veces hay gente que dice que la historia es la memoria colectiva de la sociedad o la memoria colectiva de un país o de una nación. Es porque cuando hacemos memoria de algunas cosas, pues vamos a encontrar que tenemos cosas en común, como por ejemplo la violencia en Colombia, lamentablemente. Eso es algo que nos une como comunidad. Y ahora podemos decir que la memoria se representa entonces como un referente de pasado y de origen, con lo que nos acaba de decir José, ¿no? Y lo que decíamos de esta cuestión que es totalmente histórica, ¿no? Que la memoria es histórica. Sumado a esto, se anima por los afectos. Y tal vez esa sea la mayor diferencia que tiene con la historia, que es... No, yo no diría que es más subjetiva, sino que se guía más por la afectividad, por las emociones y los sentimientos. Pero, a mi modo de verlo, la historia debería tener más de eso, pero pues eso ya es cuestión mía como historiador sensible que soy. El sentimiento histórico se dice. Con sentimiento, compadre. Yo leería esos libros. Si me aseguran que son así, dámelos. ¿Qué otra característica tiene la memoria? Que es parcial, es decir, no es total. Y es por eso que a veces está en disputa. Yo diría que casi siempre. Sí, casi siempre. Pero así se encuentra en disputa. Los espacios de memoria son espacios de disputa. Y eso que sea parcial, la historia también es parcial. Pero digamos que se cuenta como con fuentes, entre comillas, más objetivas, porque alguien las escribió, porque se encuentran varias. Claro. Pero es que usted intenta acordarse que almorzó hace 4 días. Si no fue un almuerzo trascendental, usted seguramente no se acuerda. O acuérdese qué hizo en su cumpleaños número 9. Si no fue el cumpleaños más del putas que usted haya conocido a Aurelio Cheveroni y a Merimun y a Dinodoro en un solo día y le hayan autografiado el CD del Club 10, pues seguramente no fue un cumpleaños tan memorable ahorita. Y eso es a lo que nos referimos con que es parcial, como pues no tenemos una memoria perfecta del pasado.
Y además a eso hay que sumarle, digamos, pues la cuestión de qué nos conviene y no nos conviene recordar, que tiene una dimensión política muy interesante. Claro, totalmente de acuerdo. Es por eso que es un lugar en disputa y no es solo por esas fechas que recordamos más, sino es cómo las recordamos y cómo deberíamos representarlas. Ahí también se presentan combates y digamos que este espacio de disputa se ve mucho más amplio. Por ejemplo, con la tumba de estatuas, ¿no? Entonces hay gente que dice, ¿por qué tumbaron a Nariño? Si él era una persona digna, que tradujo los derechos del hombre, y otras personas dicen como, no, pues es que tenía una visión oligárquica y no sé qué. Entonces ahí es donde empiezan como estos debates frente a qué deberíamos recordar y cómo lo recordamos. Hablando de estatuas, pues la memoria suele tener un apoyo o un soporte en lo material y también en lo simbólico. Entonces podemos tener memorias que se apoyen en el lenguaje, como en palabras o en rituales también. Y también, pues en lo material puede haber memorias que estén apoyadas o soportadas en fotografías, en monumentos, como hemos visto, o en lugares. Por eso es que vamos a hablar de lugares de memoria. Ahí está lo dijo. El meollo. Pero sí, a mí me parece chévere eso porque los expertos en el tema a veces hablan es de activadores de memoria para referirse como a esos objetos que evocan las disputas o que evocan ciertos relatos, no sé qué. Entonces se me hace bonito que lo llamen activadores de memoria, suena como un videojuego. Suena como una tecnología de Futurama. Sí, un activador de memoria. Para resumir, Elvis, ¿qué es la memoria? Mentiras, no. Ya había escrito 3 páginas bien marcadas para resumir qué era la memoria. Y usted me corta. Fresco. No, es mejor no dar una sola definición, no te preocupes. Ya puedes borrar esas 3 páginas. Entonces tenemos que las luchas por la memoria se dan en muchos niveles y son políticas. Tenemos conmemoraciones, tecnologías, medios, monumentos y por supuesto lugares y espacios de memoria como lo decía José. Ahora sí, Boris, a ver si hizo la tarea. ¿Qué son los lugares de memoria? Agarra un poquito frío acá, Pero no habías calentado todas esas temporadas en Estúpido Nerd habías calentado para venir aquí. Sí, pero es que ustedes hablan desde la certeza, nosotros solo opinamos y decimos burradas. Aquí no hay nada de certeza, aquí también estamos dando ¿cómo se diría eso? Opiniones bien informadas. Opiniones relativamente informadas, diría yo, sí. Sí, pues ustedes hablan de lugares de memoria y por lo que yo he leído, por lo que he entendido, y me queda también una duda que se les presenta a ustedes, y es que hay lugares que permiten recordar estos activadores, pero hay otros que es los lugares donde ocurrieron los eventos. Y hay una enorme diferencia entre ambos. Una estatua de Bolívar en la Plaza de Bolívar de Bogotá nos permite pues recordar o saber quién era ese tipo y por qué fue importante, positiva o negativamente, subjetivamente lo hablaremos, pero pues Bolívar, es más, posiblemente Bolívar nunca pasó por esa plaza, no sabemos. O no sé si ustedes saben, yo no. Pero pues ahí yo tengo no una fue fuente que me consta que estuvo cerca. Changos. Yo tengo un amigo que vive en Engativá y dice que la leyenda del pueblo es que en el parque fundacional de Engativá Bolívar amarró el caballo y que hizo alguna otra cosa. Si es verdad o no, quién sabe. Eso por ejemplo, es una memoria que puede estar en disputa. Sí. Porque no necesariamente se basa en fuentes textuales, sino es algo que ya hace parte de la tradición oral bueno, no es un pueblo, en algún momento del fue barrio. un pueblo, sino pues del barrio, de la localidad. Del gueto. Uy, qué feo. Del suburbio de Engativá. Ellos prefieren el término Principado Independiente, pero bueno. En este caso, listo, el monumento, la estatua de Bolívar nos permite pensar en él, y sí es un activador de memoria, pero de pronto ese lugar no está vinculado directamente con la historia de Bolívar, cosa que sí ocurre, por ejemplo, una cuadra arriba en la casa de San Carlos, que se llama el Palacio de San Carlos, donde ahí sí estuvo él, durmió y donde Nariño lo quiso matar. Y que ahí fue donde Manuelita Sáenz detuvo a esta gente y el man se escapó por una ventana, se metió bajo un puente, le dio pulmonía y se murió en Santa Marta. O sea, en ese lugar sí ocurrió algo, sí pasó algo. También cerca está la casa la casa de... Sí, la Quinta de Bolívar. La Quinta de Bolívar, gracias, donde el tipo vivió. De pronto no era su residencia principal,
pero el man vivió ahí y sí pasó algo ahí. Entonces, esa es como una de las dudas que yo tengo. ¿Por qué o por qué no? Sino cómo funcionan esas. El lugar, la memoria in situ y la sucursal de la memoria que nos permite recordar la sucursal algún de la otro memoria. evento. Oiga, qué buen nombre para Cali. Entonces, intentemos definir un poquito de eso antes de hablar de casos específicos. En principio, yo les propongo que entendamos lugar y espacio como términos intercambiables, como sinónimos. Entonces, los lugares de memoria tienen una retórica particular, nos quieren contar algo. Y esa retórica es tanto simbólica como material, en lo que hay físicamente ahí, lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Y lo simbólico es lo que podemos leer de ahí, o lo que podemos sentir, o lo que simplemente nos cuentan que hay ahí o que pasó ahí. Entonces, la memoria se soporta en materiales, ¿no? Como ya lo hemos dicho, museos, sitios de preservación, campos de batalla, memoriales, plazas, monumentos, calles, ruinas. Volvamos al ejemplo de los monumentos, de las estatuas. Un monumento entonces es un soporte material de la memoria, porque uno va a la estatua de Bolívar y uno se empieza a decir, es que Bolívar pasó aquí en su caballo blanco, no sé, se bañó en la plaza y habló con la gente de aquí. Y es un objeto de atención porque, va a sonar resumido, pero porque llama la atención, porque es algo que resalta, que puede resaltar en el paisaje o que fue puesto ahí por una razón específica. Por ejemplo, para conmemorar algo. Entonces tenemos estos objetos especiales de atención. Muchos son destinos, requieren de visitas y de visitarlo por el mismo hecho de visitarlo. Sí, pues cuando usted va a un restaurante, usted no va al restaurante por el simple hecho de ir a un restaurante. Uno va a comer. Los lugares de memoria, parte de la cosa que los define es que uno va por el simple hecho de visitarlos y de ver qué hay ahí, de conmemorar algo que hay ahí o de informarse. Pero es como, básicamente, esta parte de la definición lo que dice es que para que un lugar de memoria o un espacio de memoria sea eso, requiere que haya gente que vaya a ese espacio. O sea, de nada nos sirve tener un memorial de la Segunda Guerra Mundial por allá en Siberia, donde nadie nunca va a ir. Aunque sería muy interesante ver qué pasa cuando hacemos eso en los tiempos modernos, pero en principio requieren que la gente vaya y los visite. Es casi un componente turístico, entonces. Exacto. Y eso es un ejemplo buenísimo, porque hoy en día hay un tipo de turismo que, más que ir a mirar las grandes maravillas del mundo, es como ir, pues básicamente es lo que vende Diana Uribe cuando hace tours. Es eso. La experiencia. Sí, pues se puede decir que es la experiencia de vivir la historia. Y en ese orden de ideas, la ubicación espacial donde están estos lugares de memoria también dice mucho de ellos. Por ejemplo, aquí me pareció muy interesante esto, es que el Monte Rushmore en Estados Unidos, que podríamos decir que es un lugar de memoria de la nación de Estados Unidos, es una oda a la gringolidad. Ese monte está construido sobre tierras nativas. Ahí se pinta muy claramente cuál es la relación del Estado y de la historia que quiere contar ese lugar de memoria con los pueblos indígenas de Estados Unidos. Entonces, estos dispositivos de memoria utilizan dentro de ellos otras formas de evocar memoria. Lo que decía José, los activadores de memoria, que se llaman elegantemente. Sí, entonces uno puede tener un museo que dentro del museo pues puede haber más fotografías, puede haber monumentos, puede haber exposiciones interactivas, arte. Todo eso también sirve para activar la memoria. Y por supuesto, pues todos esos objetos tienen también su propia historia, ¿no? Como lo decíamos, cualquier objeto que tú lo veas con la mirada del pasado, pues se vuelve una fuente. Pero bueno, ahora, ¿cómo se hacen? Y aquí entra un poco lo que decía Boris. Básicamente se pueden hacer porque ahí mismo pasó algo o porque el lugar tiene un significado para recordar algo. O sea, ahí podemos hacer esa diferencia de los que decía como in situ, como... Parce, un ejemplo aquí muy chistoso puede ser el puente de Boyacá. Porque el puente que uno va a visitar no es el puente que existía en ese entonces. Segundo, la verdadera batalla de Boyacá ocurrió como 70 kilómetros más lejos. O sea, no fue ahí mismo. Y tercero, el puente no era como lo pintaban, sino que era básicamente una tabla puesta ahí como para que pasaran
para que pasara El la tablón. gente. Pues ahí como que sucedió, fue cerca, pero no, pero sí. Pero ¿Se la da cuenta? narrativa realmente importa, al final de cuentas realmente importa si fue ahí o no fue ahí, porque lo que importa es lo que se intenta contar y lo que se intenta recordar. Se da cuenta que estamos en Boyacá, hay un predio y hay un puente. Pues Check, aquí check, fue. check, check. Pues aquí fue. Yo no había pensado, yo tenía un ejemplo mucho más, no tan local, A lo que me ver, parece muy interesante, que es Yad Vashem, que es el gran centro de memorial del holocausto judío y queda en Israel. La Segunda Guerra Nazi no llegó a Israel, creo. O pues no, al menos no fue el epicentro. Y pues, pero todo este centro memorial y todo este lugar de memoria, pues queda muy lejos de Alemania y de Hungría y de Polonia, que fueron pues el gran epicentro. Pero pues, se entiende. Y también hay un memorial del Holocausto en Nueva York, y es un museo enorme y muy importante. Pues, Nueva York estuvo muy lejos del conflicto. pareciera que lo que importa es la intención. Como cuando a uno le dan unas medias que no le gustan, ay, tan lindo. Lo que importa es la intención. Y también se pueden hacer por diferentes razones. Estos memoriales que hablamos seguramente vinieron desde arriba, pues sí, para conmemorar algo grave que sucedió, pero seguramente tuvieron apoyo estatal, incluso apoyo de entidades privadas, fueron construidos con todo el presupuesto del mundo. Pero también puede haber lugares de memoria que no sean tan monumentales y que se construyan desde abajo. Por ejemplo, la esquina donde el tombo del SMAT le disparó y mató a Dylan Cruz, hoy en día es un lugar de memoria y en ningún lado de la ley o del POT de Bogotá dice que eso es un lugar de memoria. Es algo que se construye desde abajo. Y eso a mí me parece muy, muy bacano. Y es que la historia la hacemos todos, la historia es obra de mil manos. Por lo tanto, nosotros mismos podemos construir los espacios y los lugares de memoria que creamos pertinentes. Bueno, ¿y qué significa esto? Esto significa que estos lugares de memoria nos ofrecen una relación particular entre el presente y el pasado. Muchas veces cuando hablamos de historia o del pasado es sentarnos a leer un libro de historia, pero no, la memoria no funciona así. A veces es ir al lugar, como decía José, las experiencias, los relatos que nos puedan contar, hablar con las personas que estuvieron ahí. Por ejemplo, tengo amigos que me dicen que cuando fueron al Salado, que fue una experiencia que les cambió la vida, que fue este lugar donde fue la masacre, pero pues es un lugar de memoria y hablar con esas personas pues es algo muy enriquecedor y pues se ve una perspectiva del pasado y del conflicto armado diferente. Y eso que dices me parece muy chévere porque cuando uno visita un lugar de memoria, no solamente se está relacionando con el pasado, sino que te estás relacionando con las otras personas que están ahí en el presente y que lo han visitado en el presente. También por eso es que la memoria es también como una red, ¿no? Que te conecta con el pasado, te conecta con otras personas. Y creo que con los ejemplos que hemos dado está muy claro que sí es algo que sale mucho de los afectos y de los sentimientos. O sea, es difícil leer, hablar y experimentar la memoria sin que a uno le toque al menos un poquito el corazón. Le muevo las fibras, dicen por ahí. Sí. Pero bueno, entremos al meollo del asunto. Hablemos de qué ejemplos podemos traer para meter a Boris a que juegue y meta un par de goles. Estoy calentando, profe. No sé por qué funciona tan bien la metáfora del fútbol para esto. No sé si fue que desde un principio ya cuajo así, pero yo no sé nada de fútbol, pero pues ahí tenemos funciona. Habilidades físicas excepcionales. Nosotros tres somos conocidos por eso, somos reconocidos. Bueno, entonces, toda esta idea y toda esta inquietud que me surgió a mí sobre este tema y que le propuse a José que habláramos, es porque en efecto en el capítulo de hoy el tema es hablé de estos lugares, estos campos de concentración que existieron en Latinoamérica y porque pues el concepto campo de concentración siempre lo pensamos es en judíos y en Europa. Todos están allá y aquí nunca pasó nada. Pero pues aquí primero sí nos tocó la Segunda Guerra Mundial, pero pasó. Sin embargo, hubo muchos otros ejemplos de campos de concentración que no están ligados con la guerra y están más ligados con las dictaduras. Chile y Argentina son los mayores casos y son los mayores ejemplos y tal vez son los que mejor han tomado ese asunto de los espacios de memoria y los que han educado más a la gente con este asunto. Cuando yo estuve en Chile, aquí viene ¿cuál sería un equivalente como al names dropping? Como un place dropping. Un lugar de memoria dropping.
Sí. Cuando, cuando estuve en Chile, fui al Estadio Nacional, pero no porque yo no supiera que ahí había un lugar de memoria, sino porque quería ir al estadio a ver qué había. Y caramba, me encontré con un lugar en el que el gobierno de Pinochet en la dictadura metió a mucha gente al estadio y los mató. Y fue un campo de concentración. Las gradas o bajo las gradas del estadio metieron a una cantidad de personas, los tienen en condiciones deplorables, los sacaban, los subían a las tarimas, a las gradas y donde está el público en el estadio y los fusilaban. Y es como joder. Y el estadio está ahí. Y la selección de Chile juega ahí. Y Colo-Colo juega ahí. Y es como miércoles, es muy pesado. Y la forma en que ellos tienen de decir no es negando, no es decir no, aquí no pasó, o simplemente diciendo pues hagamos un pequeño museo, una cuadra al norte, no, sino que en el mismo estadio es sagrada la puerta, sorry si digo mal dato, creo que es la puerta 8, es el lugar de memoria y es una exhibición es completamente independiente de todo el aspecto futbolístico y uno puede entrar, toca pagar, es caro, pero hay una pequeña exhibición que dicen aquí estuvo esta gente y por eso aquí es nuestro lugar de encontrar pues nuestro pasado y de no negarlo, no ocultarlo, sino aprender de él. Y están también las gradas y se mantienen con sus tablones y con sus butacas de madera pues muy viejas y es un lugar cerrado y cuando el estadio está lleno, está jugando a la selección de Chile, está a reventar ese estadio, ese lugar está vacío y es muy impactante ver que la gente está celebrando el fútbol y ahí está ese lugar donde fusilaron a quién sabe cuántas personas, es muy impactante, es joder, es de verdad patea duro ver ese lugar. En Argentina también está lleno de lugares de la dictadura de Videla, de la dictadura militar, donde también mataron a una cantidad enorme principalmente de estudiantes. Y ellos tienen un concepto que me gustó mucho porque estuve por ahí escarbando y en la página de los espacios de memoria de Argentina, ellos dicen que son lugares vinculados al terrorismo de Estado que fueron reconvertidos bajo esa denominación. Y creo que ahí hay un concepto muy claro y muy importante que es ese asunto de la reconversión. Sí. No solo dejar el lugar porque aquí pasó, sino aquí pasó, pero estamos aprendiendo de él. Estamos aprendiendo y no queremos que vuelva a ocurrir. O porque sufrimos, que es lo que pasa con el lugar al pie de donde detonó la bomba atómica en Hiroshima, que hay una cúpula y unas ruinas, pues están diciendo, esta es nuestra forma de decir, no más, esto es malo, nos pasó y estamos tristes y lloramos y sufrimos, pero nos volvimos a levantar y encontramos que pues esto hace parte de nuestra historia de una u otra forma. Y es que eso es también lo interesante de los lugares de memoria, ¿no? Como que cuando se hacen de forma, digamos, chévere, lo que hacen es resignificar el lugar y pasar de simplemente como aquí mató, aquí murió gente, aquí fue secuestrada gente, aquí fue masacrado un pueblo, pues a decir como esto pasó porque X, X y X y no queremos que eso vuelva a pasar. Y eso es muy denso. A mí, por ejemplo, escuchando un episodio de Revisionist History, hay un episodio que habla sobre el monumento, el memorial al 11 de septiembre en Nueva York. Y el man empieza a hablar de cómo les costó un huevo de plata hacerlo, porque lo hicieron en el sitio de las Torres Gemelas. Lo hubieran podido, lo que usted dice con el estadio, lo hubieran podido hacer a 2 cuadras, a 3 cuadras, en otro predio, en cualquier otro lado. Pero no, lo tenían que hacer ahí mismo porque era importante recordarlo ahí, porque es un sitio por donde pasan millones de neoyorquinos diariamente y van a pasar y lo van a ver. Entonces, esa vaina les costó un huevo de plata, o sea, cualquier cifra que yo diga va a ser como inútil. O sea, vamos a decir $800,000 y les cuestan otros $800,000 mantenerlo anualmente porque la elección de materiales que hicieron para eso es especial, o sea, es un material muy específico que si lo hubieran hecho, qué sé yo, de plástico, costaría mucho menos mantenerlo, pero no hubiera sido igual de impactante a como lo hicieron con una aleación de, qué sé yo, adamantium con vibranium, por decir algo. Y ahí es cuando uno entonces se pregunta, ¿qué tanta plata es mucha plata para un lugar de memoria, para la memoria? Y eso es algo que no creo que se pueda responder. Y menos en un país con más de 8 millones de víctimas tenemos actualmente. Sí. Ese es el panorama entonces de los lugares de memoria. Vivir en Colombia. Para acabar esto en un tono un poco más, bueno, no sé si más suave, más ligero, pero ¿qué lugares han visitado ustedes
que les parezca como chévere mencionar. No necesariamente aquí en Colombia. A mí, por ejemplo, me pareció muy interesante cuando fuimos con Elvis al Museo de la Memoria y la Tolerancia en Ciudad de México, porque, bueno, es un museo para la memoria, pero la mayoría de las cosas que hay ahí no son sobre México. Entonces comienza con una exposición sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el exterminio sistemático de los otros a partir de los nazis. Nos cuenta también sobre Ruanda, me acuerdo, y termina, digamos que lo redondea con la cuestión de la tolerancia, haciendo que uno, después de haber visto todo eso, se mire a uno mismo y reflexione usted qué tiene que ver en todo esto, porque usted sí tiene que ver en todo esto. Pregúntese si usted es racista, bueno, o sea, no lo dicen así, lo dicen de una forma como más sutil, pero es básicamente, pregúntese si usted es racista, machista, homofóbico. Clasista. Pregúntese si usted es un hijo de puta. Y uno sale como, parce, yo soy un hijo de puta, qué gonorrea. Ese, por ejemplo, top. Bueno, mientras Elvis piensa de él, pues el que les comentaba, la casa de la esquina en Riga es el lugar más dramático y más escalofriante que he visitado en mi vida. Más porque ellos tienen tenían, antes de que lo cerraran para una remodelación, tenían la filosofía de los guías tenían que ser o víctimas o hijos de las víctimas de la ocupación soviética en Letonia. Entonces, claro, narraban esta historia de a mi papá lo mataron en este patio donde usted está parado, le pegaron un tiro. Es como, wait, es muy impactante, es muy fuerte, es dramático. Pero en Lituania, en Vilna, también hay un museo que se llama el Museo de las Ocupaciones, que era un antiguo gimnasio que usaron los nazis como un campo de tortura y un campo de prisión de gente, porque ellos mataban gente. Y después, cuando los soviéticos, los comillas, rescataron, lo volvieron un centro de tortura y de detención de la KGB. Entonces, el segundo y tercer piso de ese lugar muestran cómo operaba la KGB, cómo mataba gente la KGB, cómo los espías atacaban a la población, y el sótano es el museo nazi donde muestran cómo eran los campos de tortura, que decían que todo ese sótano estaba cubierto con alfombras rojas, primero para evitar el sonido de las botas de los soldados y segundo que al arrastrar los cadáveres no quedaran marcas de sangre. Es tremendo. Y hay una escalera que dicen que los prisioneros veían esa escalera cuando bajaban, pero nunca nadie vio esa escalera de su vida, porque era el lugar donde mataban a la gente. Entonces uno baja la escalera y cuando uno está abajo le dicen los prisioneros de los soviéticos y los nazis nunca vieron esa escalera hacia el otro sentido. El suelo es de arena, está cubierto con unas láminas de plexiglas y pues uno puede ver hacia abajo y hay restos de anillos, de joyas, de zapatos, de cosas de gente que mataron ahí. Joder, es un lugar también dramático, es muy fuerte, es tremendamente fuerte, pero abre los ojos, uno queda como impactado de saber que esto pasó en un gimnasio en el medio de la ciudad y que nadie estaba diciendo nada. Y que aquí en Colombia dicen también, por ejemplo, los campos de tortura del F2, que quién sabe dónde estaban. Sí. Y es como, ajá, y quién sabe que esto hubiera sido en la casa del frente o en la casa que uno arrendó hace 2 meses. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Y no lo sabemos y es muy fuerte. No, yo pues no he visitado muchos lugares de memoria. Digamos que con José a ese lugar, aunque era raro porque queríamos ver un poco el conflicto en México, ¿no? Pues que hay conflictos como para sentirlo más cercano, pero aún así la experiencia de ese museo es muy chévere. Y traigo a colación ¿te acuerdas a la parte final que nos hacían esa reflexión, ¿no? De por qué uno es un hijo de puta. Y entonces empezaban a hacernos como, ¿cómo se le denominan a los pobres? Entonces nosotros, pues éramos colombianos y nos, pues, no sé, ñeros, como habitantes de calle. Y alguien decía como, ¿cómo es que les dicen en México? Los nacos. Como decir aquí guiso. Empezaban como, y pensemos cuáles son las problemáticas de la pobreza. Y pues salió la persona con el comentario de siempre, los ¿no? Pues es que es cuestión de mentalidad. Quieren. Porque quieren. Entonces, claro, uno cae en esos lugares como, venga, aquí piensan lo mismo que en mi país, ¿no? Uno piensa que son como enfermedades que solo van acá, en el trópico, cerca del Ecuador, pero no. Entonces, hay muchos lugares de memoria, solamente que no están como institucionalizados. Y hay abusos de la memoria. Claro, también. Tampoco lo hablamos aquí. En otro podcast cuando Boris también nos acepte la próxima invitación. Cuando el cheque que ustedes me pasaron haya revisado que no rebote.
Si supiera que tiene que ir a Islas Caimán para poder localizar. ただいまより重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。 Bueno, entonces, ¿qué? Pasemos a la siguiente sección. Bueno, hoy vamos a iniciar los datos random. Señor El Visajoso. Listo. Entonces, como estamos hablando de memoria y formas de representación y como habíamos hablado que muchas veces estos lugares no son in situ, sino que son diferentes, pues yo traigo a colación el Bogotazo y las formas de representación. Todos conocemos lo ocurrido aquel 9 de abril de 1948, el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán. Todos sabemos, fue un shock político, es uno de los hitos históricos más grandes para comprender nuestro presente, siempre lo tenemos en mente, o sea, es un momento coyuntural muy importante. Este evento se ha analizado desde distintas perspectivas, desde múltiples maneras, pero hoy les voy a contar 3 formas en las que se ha jugado la memoria por representar el Bogotazo. Antes de esto quiero aclarar que han existido marchas, movilizaciones, rituales, actos diversos que año tras año, pues digamos que muestran la lucha gaitanista o quieren conmemorar pues esta fecha, ¿no? Entonces tenemos actos performativos que mantienen activa la memoria nacional y provienen de distintos lugares, barrios obreros, estudiantes, colectivos de mujeres, organizaciones de víctimas del conflicto armado, bueno, en fin. Hasta el Partido Liberal saca de vez en cuando comunicados recordando ese fatídico día. Una de estas formas es la Casa de Museo de Jorge Eliezer Gaitán. Ahí se conservan y se exponen objetos que fueron de la familia Gaitán, entonces podemos ver como un acercamiento mucho más íntimo de este personaje. Entonces, la casa tiene una iniciativa de preservar la memoria histórica de este personaje desde una perspectiva familiar y cotidiana. Entonces busca reconstruir tanto el Bogotazo como la figura de Gaitán, pues desde una manera mucho más interna, mucho más apacible de esta persona que era familiar, que era escritor, que era poeta, que era una persona que escribía sus discursos y que era un gran vociferador de eso, ¿no? Esa es una primera forma de acercarnos al Bogotazo. Luego tenemos los fotoreporteros que llaman, o las fotografías que intentan retratar este Bogotazo. Y pues, como sabemos, con la fotografía podemos seleccionar qué se retrata y qué no, según una decisión de poder. Aquí nos podemos meter con Foucault y una mano de vainas, pero no. Hágale. Sin mente, No. vamos 1 hora y media, que es otra media hora, hablando de Foucault. Pero y la ojalá fotografía fuera y media todo. Vamos a hora. hablar de Foucault. Hágale, hablemos de Foucault. Del niño Fuki. Del bien mirado. Entonces, en los diarios se le dio la prioridad al magnicidio y a la ciudad en ruinas, ¿no? Entonces, muchos periódicos hablaban más de esta fase de violencia, de esta ola de violencia que arrasaba la ciudad. Pero otros, como Sandy González, pues que es muy conocida su obra fotográfica por este evento, pues buscaban mostrar más al caudillo, al pueblo en armas, al cruel victimario y su destino, pues por el homicidio. Pero entonces podemos ver que desde la fotografía pues se logra representar que el asesinato no fue un hecho sin importancia más que por el desorden o los daños de infraestructura de la ciudad, sino que fue un acontecimiento que había movilizado energías sociales en todo el país y no solo en la capital, como se cree, ¿no? Entonces, eso logran retratar esas fotografías. Y ahorita, pues, podemos ver que estas mismas fotografías se utilizan para conmemorar, para rememorar este espacio y también para utilizarlo en memes. Y es toda una resignificación, pues, de este evento. Y por último, el más complejo, por lo que pude leer, como el que más tensión tiene, es que este mismo día, pues es el Día Nacional de la Memoria y de la Solidaridad con las Víctimas. Ese tema es denso también. Entonces, este tema es muy complejo porque en junio del 2011 se aprueba la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia, la cual intenta ser efectiva a través de medios de memoria y reconocimiento de algunos hechos que han victimizado a la ciudad, a la ciudadanía del país. Entonces, fija como fecha conmemorativa cada 9 de abril como el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Entonces, ese 9 de abril adquirió un nuevo sentido, que es saldar la deuda pública con las cerca de 8 millones de personas que han sufrido la violencia de manera directa. Pues 4 en el 2011, pero pues con los avances de las investigaciones. Bueno, ese 9 de abril observó la existencia de memorias colectivas tan diversas y pues las unidades que lo componen, ¿no? Pues porque hablar del conflicto en general tiene muchas aristas. Entonces este 9 de abril, en ese tiempo se hablaba de que pues es una burla a este magnicidio que hubo, que
algunos datan de que es el origen de la violencia, pues eso tampoco es un debate que vamos a llevar aquí, pero que es una fecha importante y que debe tener su día conmemorativo como tal. Otros dicen que pues lo que va a hacer es que va a superponer estas dos, digamos que conmemoraciones, estas dos fechas conmemorativas, y pues que se le va a dar prioridad al Día de las Víctimas y poco a poco se va a ir olvidando el tema del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, o que pase lo contrario, ¿no? Que el Día de las Víctimas se quede relegado pues por el asesinato de Gaitán. Años después lo que hemos visto es que se han presentado, digamos que conmemoraciones tanto de víctimas, pero que retoman el discurso de Gaitán. Entonces se entremezclan. No solo es el 9 de abril el Bogotazo, sino que además se ve a Gaitán como una víctima más de este conflicto armado. Y es motivo por lo que potenciaría esta conmemoración de las víctimas. ¿Qué podemos decir de todo esto? Es que no hay un discurso por el sentido del pasado, no hay un único discurso. La memoria histórica y el empoderamiento cultural pues es muy variado. Las condiciones políticas del conflicto armado interno hacen variar la forma de recordar y conmemorar el 9 de abril. No hay una forma que lo podamos categorizar o caracterizar. Y eso es lo bonito también. Las múltiples visiones que hay del mismo día y cómo éstas se entrecruzan. Ese es mi dato random de hoy. Cero, sí. Bueno, Boris, a lo que nos truje Chencha. A pecharla, vamos. A ver. Bueno, gracias, profe. Bueno, mi dato random va a ser una exclusiva porque yo lo tenía guardado para un capítulo de hoy, el tema es, pero se lo regalo. De todas maneras, este podcast va a salir en vacaciones de hoy el tema, entonces, para que no me olviden. Resulta que, no sé si ustedes conocen, es un fenómeno que no es muy conocido, es medio underground, se llama el Muro de Berlín. ¿Sí han escuchado algo de eso o es? No me suena. ¿No? Ok. Resulta... ¿Eso es lo que quería hacer Trump en México? Sí, sí me suena entonces. Sí. Resulta que el Muro de Berlín, pues todos sabemos de dónde salió. Esa vaina medía 155 kilómetros de largo. Cuando lo derribaron, pues quedaron algunas secciones en Berlín. Mucho del muro lo reciclaron, lo destruyeron para las carreteras y para ayudar en la reconstrucción de Alemania. Pero pues guardaron varios pedazos y el gobierno de Alemania los ha usado a veces como un símbolo de buena voluntad, de amistad con algunos países. Entonces, prácticamente todos los países que fueron víctimas de los nazis tienen pedazos del muro como una forma de memorial. Menos Austria, porque Austria es raro y Austria no tiene, pero... Pensé que la excepción iba a ser Colombia. Evidentemente Colombia no tiene, porque en Colombia no hay muro de Berlín, no hay pedazos, nunca ha habido una exhibición itinerante con muro de Berlín. No, a nosotros nos odian y además el símbolo del muro, pues de la queda del muro es la unión entre partes, y en Colombia pues unidos que estemos, no. Pero sí hay en muchos lugares del mundo, están regados, pero particularmente el sector más largo del muro de Berlín fuera de Alemania está en Argentina. Y fue porque cuando se cayó el muro, cuando cayó toda esta cortina de hierro, no sé qué, se iba a fundar la editorial Perfil en Buenos Aires. Y fue cuando un señor llamado Jorge Fontevecchia, el tipo dijo, ve, yo quiero un pedazo del muro. ¿Qué hago? Entonces llamó a la embajada de Alemania y le dijo, venga, yo quiero un pedazo del muro. ¿Qué hago? El embajador le dijo, pues, honey, eso no está a la venta, eso no es un souvenir, pero todo bien, voy a averiguar qué puedo hacer. Días después lo llamó y le dijo, le tengo el negocio. Eso no está a la venta, pero si usted dona plata para armar una escuela en Alemania, le damos un pedazo. El tipo dijo, pues venga, donó $10,000 de la época, que pues en 1989 era buena plata. Y al cabo de un tiempo, él pensó que iba a recibir, no sé, un pedacito, 2 pedacitos. Llegaron 20 metros del muro. 20 la muralla. Metros del muro. No está a la venta, pero dio plata y recibió el muro. Bueno, no pagó, fue una donación, por lo tanto le dieron una donación de vuelta. En los libros contables esto funciona muy diferente, eso no está dentro de la declaración. Eso equivalía al costo del material. El dinero se intercambia por productos y servicios. Pero esto fue un intercambio de buena voluntad, es muy diferente. Ajá. En la DIAN de Argentina esto no cuenta. El hecho es que este personaje entonces tuvo una idea y en vez de guardar todo el muro, el man decidió partirlo y comenzar a regalarlo a los suscriptores de la revista. Entonces, durante unos años, a cada lector, a los suscriptores, pues estaban sus primeros números como una forma de premiar a esta gente que estuvo en el Kickstarter de esta revista. Les dio un pedacito.
Entonces cada uno recibía su revista y un pedacito del muro de Berlín. Actualmente en las oficinas de esa editorial todavía se mantiene, pero solo 8 metros, y sin embargo tiene el récord del pedazo del muro de Berlín más grande fuera de Berlín. Y de resto, pues nada, hay pedazos en Santiago de Chile, en Uruguay, en México, en Costa Rica, en Guatemala y en Colombia no. Y un dato random dentro del dato random. Colombia. En Las Vegas. Metadato random. Un metadato random. En Las Vegas hay también un pedazo, pero pues Las Vegas es Las Vegas, entonces lo tienen cubierto con un vidrio y tras él, o pues al frente de él, hay un orinal. Uno puede orinar al frente del muro de Berlín en Las Vegas. Pero eso lo va a salvar Nicolas Cage en la 5ª película del Tesoro Nacional. Mi pregunta es, ¿qué pasa Ahora cuando uno recolecta todos los fragmentos del muro? Se arma el Y gran los tótem. junta. El gran tótem del muro y se convierte en megamuro. Puedes abrir para ir a Monster Inc. Una puerta Estaba rápida. pensando en Monster Inc. A la cueva del lobo, primero de una. pensé en Yu-Gi-Oh! Luego mi mente fue a Thanos y terminé llegando a Monster Inc. que tiene más sentido recolectar los fragmentos de una estructura a armar un rompecabezas o a ponerle joyas a un guante. Sí. No, me gusta ese concepto, sí. Abre la puerta rápido a Alemania del Este por algún motivo. Sí. Severo. Bueno, José, ¿y qué traes vos de? Yo no sé si ustedes, este sí no es retórico, ¿han escuchado hablar del Parque Museo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional? Seguramente no, ¿verdad? No. Pues imagínense que existe un Parque Museo de las Fuerzas. No es el Museo Militar que queda en el centro, sino es un Parque Museo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que queda al frente del Jaime Duque en Tocancipá, que mide 116.201 metros cuadrados, es decir, casi 11 hectáreas, de los cuales 66.000 metros cuadrados están construidos en zona de reserva natural para, entre comillas, conservar las especies, y busca, y abro comillas, recopilar y plasmar a través de la historia los hechos y eventos más trascendentales que han enmarcado la evolución de las fuerzas militares a través de los años. O sea, es una oda al militarismo colombiano. ¿Será que hay un pabellón de la Operación Orión? Debería haber. Ya vamos a mirar este tipo de cosas. Básicamente buscan revivir la historia, sí, rendir tributo a los soldados, infantes de marina y pilotos que han ofrecido su vida por la patria y demostrar que las Fuerzas Armadas son uno de los pilares de la democracia colombiana. Hágame el favor. ¿Eso no era Hombres de Honor? Sí. Entonces, en YouTube hay 3 videos de un canal que dice Fuerzas Armadas de Colombia. Uno de esos videos es de 2013 en el que se muestra el proyecto que se va a empezar a construir. Dicen que se está construyendo el mejor museo de Latinoamérica y de los más importantes del mundo. Y muestran un montón de renders horribles, pero cuando les digo horribles es que Bolívar el héroe les queda en pañales. En el que se muestra pues sí un parque museo en el que hay un panteón, en la que hay un lago con un cañonero, hay un arco de la Victoria, así como el arco del triunfo de París, y hay más vainas que en otros videos muestran con más detalles. Dicen que se va a recrear la historia desde la independencia hasta la actualidad. Dicen que el museo antiguo va a tener fachada al estilo neobarroco y que cuando uno después ve videos de cuando ya se construyó eso, da risa. Es muy chistoso. Rococó. ¿Ustedes saben qué es el barroco? El neobarroco. No, pero ¿qué es el barroco? Pues es el periodo de... No, es aguaca con tierra. Sorry, lo siento ya. Esta sección es patrocinada por el Día del Padre. Ya me retiro. Qué buen dad joke. Ahí toca decir. Gracias, dicen Farid. que en ese mismo video dicen que el arco de la victoria simboliza... que simbolizará la victoria de la nación sobre los enemigos de la patria. ¿Cuáles enemigos? Si no hemos tenido guerras internacionales desde 1933, no lo sé. Pero ahí están. Y hágame el favor, esto solamente sale en este primer video de 2013, que es de antes que se construyera.
tiene una mascota que es un castor vestido de militar que se llama Chispas y que dicen que se puede encontrar dentro del parque, pues como el parque es una reserva natural, Claro, un castor. se pueden encontrar conocido. castores vestidos de militar. Por ello no será difícil encontrarse en el camino con Chispas, la mascota del parque, un castor que ayudará a cuidar la naturaleza. En 2015 hay otro video que tiene más vistas. Dice que el parque museo está en 53% de su desarrollo. Y esta vez cambia un poquito la narrativa porque dice que su objetivo es mostrar la historia militar y la contribución de los soldados a la paz. Vuelven a mostrar los mismos renders de mierda. Y es que, en serio, yo voy a poner esto en redes porque es increíble. Pero esta vez muestran más detalles. Muestran un monumento de un omega que está pintado con la bandera de Colombia. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Muestran que van a tener un homenaje a las unidades caninas. Entonces hay un montón de perros, de esculturas de perros, como los animatronics que no se mueven del Jaime Duque. Más o menos así. Este video está subtitulado en inglés, me pareció importante. Ahí en ese video dicen que la idea del museo fue del entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Y ponen un discurso de él hablando del museo, en el cual dice la palabra gloriosas, refiriéndose a las Fuerzas Armadas, por lo menos 6.402 veces las dice. Y el man, estando las obras a 53%, entregó ya el museo. Como el túnel de la línea. Con un área ya hecha. Entonces dice que entregó la parte de la Fuerza Aérea, entregó una parte que tiene un submarino y que tiene el cañonero que estaba en los renders, que es el cañonero Cartagena. Además, sueltan la cifra de que esto costó 18.600 millones de pesos y que la mayoría de eso fue de donaciones privadas. Gente de bien. De la gente bien, De los exactamente. empresarios que salen Armas de por Guaymaral, dinero. Claro. Sí. Homenaje canino a las tropas antinarcóticos que tanto han hecho. Ajá. En 2016 había otro video. Esta ya es la inauguración del Parque Museo con el mismo ministro de Defensa. Y ponen, o sea, muestran que dentro del museo antiguo hay una proyección de unos renders de mierda de la batalla de Ayacucho. O sea, parce, le juro que las cinemáticas de Age of Empires 2, ni siquiera la versión definitiva ni el HD, el Age of Empires 2 del 98 eran mejores que esos renders. Dicen que tienen tecnología de punta y muestran a 3 soldados, a tres militares de rango alto, poniéndose con realidad aumentada trajes de la independencia y moviendo los brazos. Es muy chistoso. ¿Cómo así? Explícame eso. O sea, los manes se ponen las gafas. aparecen en una pantalla. No es realidad virtual, es realidad aumentada. Haga de cuenta que aparecen en una pantalla y la cámara muestra a la pantalla y a los manes. Entonces los manes están moviéndose y cuando muestran la pantalla son los mismos manes, pero encima de ellos tienen unos renders en 3D de uniformes de soldados de la independencia, que seguramente ni siquiera son precisos históricamente. Sí, un filtro de Instagram. Pero pues estamos en 2016. ¿Qué más cosas de la investigación encontré? Tienen 2 páginas en Facebook que están inactivas desde el 2015. Tienen un dominio, parquemuseo.com, que hoy en día está a la venta. Y en 2016 se inauguró y en 2015, un año antes, Santos había entregado el predio en el que se va a hacer el Museo Nacional de Memoria Histórica. Entonces aquí nos lleva a la pregunta de ¿por qué putas se necesitan 2 museos para conmemorar la historia del conflicto armado? Pues porque las fuerzas militares necesitan su propio museo para contar su propia historia del conflicto. ¿Por qué? Pues porque en el museo de ellos no hay espacio para las víctimas, no hay espacio para los crímenes que cometió el ejército, que están más que demostrados. Y en una de las entrevistas que hacen les preguntan como, ¿van a tener espacio para las víctimas? Y ellos dicen que sí, pero más adelante yo no encontré nada que dijera que haya espacio para las víctimas allá. La museografía de este museo, por lo que uno alcanza a ver, es una museografía de mierda. O sea, es muy mala. O sea, temáticamente es congruente. Se me hizo muy menos, parecida. Sí, se me hizo como muy parecido a, si se le puede llamar, a la museografía del Jaime Duque, que es como kitsch. Algo que intenta sorprender. Sí, Kitsch. esa es la palabra, kitsch. Como algo que intenta sorprender, pero que termina siendo vacío, como un montón de tecnología, pero que a la final no están contando nada de verdad. Como vamos a ser épicos.
Ajá, vamos a Ay, hacer no. como que lo diseñó un pelado de 14 años que estaba engomado jugando Call of Duty, básicamente. Y sobre todo es impactante cuando uno lo compara con la museografía que quería presentar el Museo Nacional de Memoria Histórica, que es una museografía que no es tradicional, que no es lineal, que busca enfocarse en los relatos de las víctimas y contar el conflicto a través de 3 ejes principales y demás. Y es muy feo ver todo esto, no solo porque los renders le hacen daño a tus ojos, sino pues porque está la narrativa clara de las fuerzas militares de presentarse como los héroes y los salvadores de la nación en un contexto en el que nunca se logró derrotar militarmente al enemigo interno. Así como para terminar, pues busqué a ver si realmente esa mierda existía porque no me lo podía creer. Y la entrada que está ahí en el Jaime Duque, según las imágenes de Google Street View, no se parece nada al render que me mostraron en los proyectos. Es una reja ahí y uno por allá puede ver un montón de vainas, pero no se parece nada. Entonces aguantaría hacer un tour, ir a hacer una reseña de Random Access History allá. Me daría mucho miedo ir, de todas formas, pero existe y tiene su propia narrativa. Entonces lo traje como ejemplo de lugar de memoria muy conflictiva. Vamos vestidos con camisetas blancas y sombrerito y Y nos carriel, alquilamos listo. una Toyota blanca. ¿Y ya? Y listos. Muchas gracias por escuchar Random Access History. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube y todas las apps de podcast que existen. Si nos quieren apoyar más, pueden recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta con desconocidos. Seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Podcast RH de Random Access History. Y pueden apoyarnos siendo nuestros mecenas en patreon.com/Random Access History, donde de paso reciben un montón de contenido aleatorio extra y cosas de este capítulo que seguramente no van a caber. Un agradecimiento especial a Sergio Tobar por su música. De nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre. Boris, muchas gracias a ustedes, los quiero mucho. Él es gracias. @cforero. O Quien les habla, Elvis, @Elvis con Z Rojas. y José Nicolás Aramillo, @JoseGeekLML en todas las plataformas. Goodbye.